Buenos días, bienvenidos todos de nuevo a escuchar la palabra de Dios en este lunes, este día de lunes, que abre una serie de evangelios que escucharemos durante los siguientes días, con un diálogo muy importante al principio, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, entre un maestro de Israel, de nombre Nicodemo, y Jesús, en el cual Jesús justamente presenta una nueva realidad, un nuevo nacer de lo alto, del agua y del Espíritu Santo. Hoy, queridos oyentes, queridos amigos todos, he querido dejaros un regalo que me han mandado este fin de semana de Ucrania. Justamente la Iglesia Oriental ha celebrado una semana después de nosotros la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso esta semana han tenido ellos su Semana Santa, por así llamarla, ¿no? La semana de la muerte y la resurrección de Jesús. Y han celebrado la Vigilia Pascual este sábado, antes de ayer, al abrirse el domingo de la resurrección. Algunos amigos que me siguen allí, que siguen allí este audio diario de la palabra de Dios, saben que hemos hablado la semana pasada de este saludo oriental, de este saludo antiquísimo del cristianismo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y como la liturgia de tantas naciones, la liturgia rusa, la liturgia griega, la liturgia siríaca, la liturgia copta, etc., repite esta frase sin cesar toda la noche de la resurrección. Cristo ha resucitado, quitándole a la muerte, su capacidad de matar, de traer muerte, y a los que estaban en el sepulcro les ha traído la vida. Pues bien, me han enviado un audio de este canto precioso oriental, en ruso antiguo, muy bonito, en antiguo eslavo, en el cual se repite esta frase. Lo escucharemos al final del audio de hoy. Ahora vamos a escuchar el inicio de este diálogo tan importante entre Jesús y Nicodemo. Escuchamos el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Queridos hermanos, un diálogo muy importante en el cual estoy seguro todos nos sentimos un poco como Nicodemo, intentando entender lo que Cristo viene a decir cuando habla de nacer de lo alto y más adelante de nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Este diálogo pertenece al capítulo 3 de San Juan. Muy poco antes, en el capítulo 2, Cristo ha empezado una nueva creación. Viene a crear todo nuevo, a recrear todo, a volverlo a hacer. Por eso, donde había agua, en Caná de Galilea ha creado vino y muestra cómo parten cosas nuevas, parte otra creación. Poco después, ahora le dice a Nicodemo esto mismo: nacer de nuevo, volver a nacer, pero no nacer de la carne, porque puntúa él muy bien que lo que nace de la carne es carne, y como carne muere luego y pasa. Lo que nace del espíritu, espíritu es espíritu.
Esta frase sigue siendo misteriosa para Nicodemo. ¿Cómo puede ser? Hay que volver al vientre de la madre. ¿Qué está queriendo decir? Cristo intenta e intentará toda esta semana introducirnos en este misterio y ponérnoslo delante con muchísima fuerza y con muchísimos también detalles, queridos hermanos. Es el Espíritu el que nos pasa a lo espiritual. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, dice, como existe un cuerpo terrenal, existe también un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene vida eterna, una vida que no pasa, y la recibe justamente todo aquel que nace a través de la acción de Dios, que nace de nuevo, y queda hecho justamente espíritu. Y conoce a Dios, y ha nacido de Dios, y tiene a Dios justamente por Padre. Mirad, hermanos, hay un detalle muy bonito en el original griego de este Evangelio, ¿no? En el versículo 8, que nosotros traducimos que el viento sopla donde quiere. El viento sopla, otros traducen el espíritu sopla donde quiere, porque el sujeto de la frase es la palabra griega pneuma, que significa justamente muchas cosas. Significa soplo, significa a veces alma, significa espíritu, significa viento, ¿no? Entonces justamente el viento sopla donde quiere, el soplo sopla donde quiere. En griego suena muy bien porque soplar, o sea, espíritu se dice pneuma y soplar se dice pneo. Entonces suena, ¿no? To pneuma pnei, que se podría traducir, ¿no? El viento sopla o el soplo sopla. Hay como una asociación del sonido, ¿no? To pneuma pnei, ¿no? O sea, el soplo sopla. Pero si traducimos por espíritu, que también es una traducción legítima y atestiguada en muchos testimonios, justamente, sería el espíritu espiritiza. El espíritu espiritiza donde quiere. O sea, el espíritu con toda su libertad, allí donde él quiere, trae el espíritu y lo trae gratuitamente. ¿Qué quiere decir donde quiere? Quiere decir que no hay forma de ganárselo, sino que simplemente es el espíritu el que hace esta obra en la persona en el que él quiere. En el que él quiere siempre será un don gratuito de Dios. Y Dios da el Espíritu, dice también el apóstol, sin medida, sin medida. Por eso, hermanos, se nos presenta aquí, es muy importante que este primer Evangelio nos ponga como a punto para escuchar esto, se nos presenta la nueva creación. Cristo dirá una serie de frases en este Evangelio muy importantes y aisladamente cada una pues de un peso tremendo, de un peso muy grande. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Queridos hermanos, si Cristo nos pone esta realidad delante, no es para que quede fuera de nosotros. Sabemos qué pasa, pero no nos afecta. Si Cristo nos la pone delante es porque desea esto realizarlo, y realizarlo donde quiere, y Él quiere, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Queda la Iglesia en este tiempo de Pascua a la espera del Espíritu Santo, y este Espíritu es el don precioso, la promesa del Padre, y este don desearlo es muy importante, esperarlo con todas nuestras fuerzas, anhelarlo profundamente. El Espíritu que ahí donde estamos muertos, secos, vacíos, da vida, da vigor, da frescura, da ánimo, da Dios, da estar lleno de Dios. Bien, queridos hermanos, termino aquí estas palabras. Pasamos a esto que os he anunciado antes. He querido daros este pequeño trozo que me han pasado ayer mismo de Ucrania, porque el que os habla, un servidor, ha tenido ocasión justamente de estar en la Vigilia Pascual Ortodoxa cuando yo estuve 3 años como seminarista de itinerante en Letonia, Lituania y Bielorrusia. Y en Bielorrusia tuve ocasión de estar en la Vigilia Ortodoxa. Y allí se conserva con una fuerza, como una perla encerrada en un tesoro, este grito pascual maravilloso, lleno de fuerza. Lo vais a escuchar al principio, si recuerdo bien, repetido 2 veces. Christos воскресе, Vaistina воскресе, en ruso antiguo, ¿no? Con una E al final. Christos воскресе, Vaistina воскресе, porque es ruso muy antiguo. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado, en verdad ha resucitado. Y luego partirá una música en la cual se repite 3 veces una frase, como decía en ruso, Christos воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусом погребех, живот даровав, que en un lenguaje más comprensible para nosotros, dice justamente lo que repetía la semana pasada. Cristo
ha resucitado, quitándole a la muerte, el poder de matar, y a los que estaban en el sepulcro les ha devuelto la vida. Escucharemos esta frase cantada 3 veces, en realidad se repite toda la vigilia sin parar, y al final habrá una pequeña estrofa. Veréis cómo es un grito de la asamblea. Cuando alguien participa allí te sobrecoge y te llena, ¿no? Toda la asamblea, Cristo ha resucitado, y todos responden una voz, como veremos al principio, verdaderamente ha resucitado. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти, из мертвых правды, сошел на вечера. Христос воскресе! Из мертвых смерти, из мертвых правды, сошел на вечера. Nos unimos al Papa para pedir a la Virgen María su protección en medio de la epidemia. Oh María, tú brillas siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te has asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos lo otorgarás, porque como en Caná de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que tomó sobre sí nuestro sufrimiento y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.